Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo va? Buenas ¿Qué tal, tardes, profe? disculpen la Buenas demora. buenas ¿Cómo tardes, va? chicos. ¿Cómo andan? Hola, Oscar, ¿cómo Ahí se va? están ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí se están conectando algunos. Sí, si esperamos un minutito y ya Esperamos un arrancamos. minutito, sí, sí. Perfecto. ¿Se me ve bien, profe Bruno? Bien, ¿Profe Oscar, todo se me ve bien. bien? Sí. Perfecto, sí, sí, sí. Espectacular, Perfecto, todo bien. Estamos en semana de partidos. espectacular. Sí, sí, ahí estamos en semana de partidos. Nos quedan dos clases del curso de fútbol amateur. Como decimos siempre, ahí se incorporó la profe Caro, por lo que veo. Como decimos Exacto. siempre, ¿no? La idea es que dentro de esta capacitación tengamos una cantidad de pequeñas capacitaciones en nutrición, pedagogía, psicología, psicomotricidad y distintas otras capacitaciones como nutrición también. Nutrición, una capacitación muy importante que brindamos el otro día. Ahí se me escucha bien, se me ve bien, sí. Bien, sí, sí. Perfecto. Y bueno, entonces ahí es donde nosotros abordamos a que tengamos unos conocimientos generales básicos de lo que es el fútbol amateur, porque a veces nosotros decimos desde un principio que el entrenador, a la hora de ser entrenador, tiene que ser, sí, puede ser un estratega, un tacticista, un contragolpeador, lo que se le ocurra, ¿sí? Pero nunca tiene que olvidarse que tiene que saber un poco de psicología, un poco de nutrición, un poco de pedagogía, eh, tener hoy un poco de también conocimiento sobre neurociencia. A veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es la neurociencia? ¿Cómo avanza? Son pequeños ejercicios que, aunque parezca mentira, trabajan mucho en la memoria, en la reacción, en la toma de decisiones rápidas. Hoy el 90% de las decisiones, entre el 80 y el 90% de las decisiones vienen del inconsciente. Entonces, es inconsciente, ¿no? Esos tres cerebros que tenemos, nuevos, que se descubrieron, además de un cerebro común, tenemos tres cerebros. Está dividido en tres. Está el reptiliano, el cortex y el neocortex. Ahí la profe Caro, si me equivoco, me va a corregir, seguramente que es la experta en esta materia, pero lo que decimos nosotros es que se toma desde el inconsciente, ¿no? La decisión a la hora de, por ejemplo, tener que tomar una decisión rápida, ¿sí? Como por ejemplo, antes que venga la pelota, yo ya sé a quién le voy a dar el balón. Ahí este jugador, en este caso, está trabajando una parte cognitiva de la memoria, ¿sí? Donde trabaja directamente el juego asociado. Pero hay veces casos que no. En la emoción es donde aborda a ese futbolista y toma una mala decisión por un montón de factores. Falto de entrenamiento, falto de sueño, falto de descanso, lo que fuese. ¿Sí? Factores externos, ambientales. Entonces también tenemos que conocer un poquito que trabajando eso, hay dos equipos que iguales condiciones técnicas, iguales condiciones físicas, los que sobran sobre lo último, los que ganan sobre lo último son los que mejores están de la cabeza. Hoy se dio un partido en la Eurocopa donde no hay una persona dedicada. El que se llevó la victoria es Portugal y no tiene una persona dedicada al trabajo de neurociencia, tiene tres. El rival no tenía ninguna. Faltaban 7 minutos y este equipo hizo 3 goles en 7 minutos. Entonces, a iguales condiciones físicas, a iguales condiciones técnicas o lo que fuese, los últimos minutos, el que lo gana es el que está mejor de la cabeza. Entonces, apuntemos también a eso, a ese conocimiento. Y lo que vamos a hablar hoy, antes de la próxima clase, que es el día viernes, si no me equivoco, que son las conclusiones finales ya, vamos a hablar hoy de las misiones del entrenador. Las misiones del entrenador, acá las tengo. Antes quiero presentar, ¿sí? A una persona, a un profe que está con nosotros, que es Oscar Otero, que arrancó jugando al Babi. Ahí lo vemos a Oscar, ahora lo vamos a presentar, profe. ¿Qué vamos a hablar de Oscar? Vamos a presentarlo. Oscar justamente estaba diciendo, bueno, que arrancó jugando al Babi en Racing, fue jugador de Albois, fue jugador de Barraca Central, también salió goleador en Barraca Central, fue entrenador en el Club Guido, en Lanús, promovió bastantes jugadores de primera, y después decidió por dedicarse al arbitraje, y nunca dejando de lado
también la otra pasión que era dirigir. Por ejemplo, estuvo 10 años en Barraca Central en las infantiles. ¿Cómo va, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, por suerte, a gusto, estando siempre con ustedes. La verdad que la paso muy bien. Es un placer haberlos cruzado en mi camino. Y la verdad que me reconforta siempre tener estas charlas y escucharlos con la sabiduría que tienen todos. La verdad que es un gusto y es un placer para mí. No, nosotros estamos muy contentos, ¿no? De tener a alguien como Oscar Otero, alguien de la trayectoria, de la humildad de Oscar Otero, de que pasó justamente porque es muy difícil. A veces uno juega y dirige, pero Oscar también dirigió de los dos lados. Es árbitro y también y tiene conocimientos como directivo. Además de ser hincha, jugador, está en todos los, como que dicen, todos los puestos que puede estar una persona. Cuando una persona está en hincha, en jugador, en técnico, en árbitro, conoce todo. Y eso es lo que es Oscar, ¿no? Por eso hoy, cuando hablemos de las misiones del entrenador, le vamos a hacer unas consultas, porque él sabe mucho de esto. Y también justamente queremos, con las filminas que tenemos en CEF, queremos hacer que ustedes se lleven el mejor material. Estas filminas que vamos a ver hoy se la van a llevar a casa, como siempre. Y bueno, vamos a hablar hoy de las misiones del entrenador, ya hablamos de las cualidades, de las condiciones, de las capacidades. Y también hablamos un poquito de las obligaciones del entrenador, porque a veces, además, bueno, de hablar de nutrición un poquito, ¿no? En las charlas, porque a veces no siempre queda claro diferenciar qué son las misiones, qué son las obligaciones, cuáles son las funciones, cuáles son las cualidades, cuáles son las condiciones y cuáles son las capacidades. Entonces, con que falle una de estas, como quien dije, de estos tópicos que acabo de nombrar, ¿no? Si un entrenador tiene condiciones, tiene capacidad, pero no tiene cualidades del entrenador, seguramente va a estar muy bajo. ¿Tiene que tener un equilibrio en las tres? ¿Con cualidad, condición, capacidad? Sí. Pero también tiene que saber cuáles son sus misiones. Hay una serie de funciones. Ahí tiene, profe, ahí la filmina. Sí. ¿Sí? Yo voy a ir leyéndola acá en la compu. Bien. Ahí está. A ver si me ve ahí. ¿Sí? Bien. Hay una serie de funciones que están especificadas y que podríamos decir que son sagradas y que forman parte de sus derechos como entrenador. Todos los entrenadores, bueno, hemos firmado en algún momento contratos. Ya sabemos que en el mundo del fútbol hay personajes que les encanta ser entrenador cuando no lo son y cuando ni siquiera tienen la titulación correspondiente, ¿no? A veces vamos a encontrarnos con entrenadores y mucho menos los conocimientos necesarios. Una vez realizada esta pequeña introducción sobre las misiones del entrenador, diríamos lo siguiente con relación a toda labor que ha de realizar un equipo. Es importante esto porque a veces nos van a contratar de un club, nos van a llamar de algún lugar para trabajar. Nosotros, con tal de trabajar, vamos a trabajar bajo cualquier condición. Entonces, ¿qué queremos decir con esto a los entrenadores? Fijémonos en qué condiciones vamos a abordar esa tarea. ¿Sí? Tratemos de, en esa charla con el dirigente que nos va a contratar, sea del club que sea y del lugar que sea, fundamental no prometerle cosas que después, sin conocer al plantel, no vamos a poder cumplir. Parece sonso lo que estoy contando, pero hay entrenadores que, con tal de caer bien o llegar a una mesa de 3 o 4 directivos de un club, del nivel que sea, dicen cualquier disparate, ¿sí? Empiezan a proponer que van a jugar con la pelota al piso, y bueno, y después todo lo contrario, ¿no? Dejamos la vida en cada partido. Entonces, a veces si uno no conoce al plantel, ¿sí? En la mayoría de los casos, es mejor no poder prometer, porque una de las misiones del entrenador es fijar los objetivos a cumplir por el equipo. ¿De qué manera se fijan los objetivos? Se fijan realizando un diagnóstico después de una serie de prácticas y una serie de conclusiones que nosotros tenemos que
medianamente primero saber qué queremos, ¿sí? Saber qué queremos, con qué vamos, con qué idea vamos, con qué proyecto vamos a trabajar, con qué planificación y con qué matriz de planificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener una idea, un gusto específico, jugar de una manera, parar el equipo de una manera, pero si nos encontramos, a mí me gusta jugar, ¿sí? Con un 4-3-3, porque pienso que ocupa toda la cancha, ¿sí? Es un esquema que ocupa toda la cancha, pero cuando llego, me encuentro con 7 volantes y 8 defensores en un plantel y un arquero o 2 arqueros y no tengo delanteros, lamentablemente me va a costar llevar mucho esa idea a la práctica de un principio de un 4-3-3 o de jugar con 3 delanteros. Por eso, antes de empezar a sacar conclusiones, nosotros como entrenadores tenemos que ser cautos, medidos, respetuosos, porque si nosotros estamos prometiendo torneos o estamos prometiendo cosas que no suceden, estamos involucrando a un plantel a que mienta con nosotros cuando no lo conocemos. Entonces, nunca lleguemos a un lugar y digamos, vamos a salir campeones, vamos a revertir estos resultados, vamos partido a partido. Primero tengo que ver, después tengo que sacar una conclusión, tengo que ver qué es lo que va a pasar, cómo se siente el plantel, cómo está de ánimo, cómo se siente a la hora de afrontar estas competencias que faltan, estos partidos que faltan, porque pueden quedar 5 o 6 partidos, o pueden que nos quede todo un torneo por delante, entonces tenemos que estar medianamente equilibrados emocionalmente nosotros para poder llevar ese equilibrio emocional a los dirigidos. Planificar y dirigir las sesiones de entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin planificación no hay ningún entrenamiento. ¿Sí? Sin planificación no hay ningún entrenamiento. Si no tenemos una planificación base adecuada a las necesidades de cada jugador, lamentablemente no podemos llevar adelante ningún entrenamiento. ¿Por qué? Porque mañana nos llaman para dirigir y si nosotros no tenemos una carpeta en mano con una idea base, por lo menos, aunque sea trabajando con ejercicios analíticos para después poder llevar adelante otras cuestiones, pero por lo menos tenemos que tener algo básico, ¿sí? Podemos empezar por lo más sencillo hasta lo más complejo, que es lo ideal, pero no lleguemos con ideas de que el que juega por la izquierda tiene que jugar por la derecha, o el que juega por la derecha tiene que jugar por la izquierda, o el que juega arriba tiene que jugar de 4. Hay que planificar y dirigir correctamente. Fundamental, establecer unas normas de comportamiento para el grupo y saber aplicar sanciones correspondientes cuando éstas no se cumplan. Premiar siempre las acciones positivas que vayan encaminadas a beneficiar al equipo. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando nosotros agarramos un equipo, lo que no se da desde un principio difícilmente nos lo den después, ya sea tanto los dirigentes como los jugadores. Entonces, una de las misiones del entrenador es juntar a todo el plantel. Acá hay unas normas de convivencia, acá hay unas normas de compromiso, acá hay unas normas de respeto, acá hay normas de educación. Eso, todo unas normas de convivencia, ¿sí? Acá se maneja con respeto, acá y en cualquier lado. ¿Por qué queremos decir con en cualquier lado? Que también traten de ser respetuosos afuera, no importa la edad que tenga ese plantel. Nosotros estamos también para formarlos, ¿sí? Porque probablemente, si es un plantel maleducado, es un plantel desubicado, en la cancha también lo sea. Entonces, ahí está la idea, en cambiar radicalmente, ya de por sí, de base, el comportamiento, llevarlo al orden o medianamente a unas normas de convivencia para que se haga un hábito, ¿sí? Que lleguen temprano, que traten de respetar, ¿sí? Al que viene entrenando, porque por más bien que juegue uno o por más bien que le vaya uno, si uno falta, no tiene el lugar asegurado, porque hay que respetar al que viene entrenando. Porque si nosotros respetamos, le damos lugar al que faltó, no estamos valorando el esfuerzo del que sí se presentó, del que sí trató de dejar todo en la cancha o en el entrenamiento o en donde fuese para tratar de ganar su lugar el domingo. Entonces, por más bien que juegue este futbolista que faltó, tiene que ser por algo muy grave y tiene que estar, y no sé, ni así tampoco. Entonces, hay que ver si el plantel desea guardarle ese lugar. Tenemos que
hacer todo uno en bien del, como quien dice, beneficio del equipo, ¿no? Porque si no, claramente estamos en conflicto. Si nosotros tenemos un delantero que hace 5 goles por partido y viene una vez a la semana y lo ponemos todos los sábados, y tenemos 2 delanteros suplentes de él que vienen todos los días, y seguimos poniendo este delantero porque viene una sola vez, nos estamos prácticamente olvidando de que hay muchos jugadores que se están esforzando por ese puesto, ¿sí? Por más bien que suceda y que juegue ese futbolista. Bien, después, saber sacarle a la plantilla todo el rendimiento que es capaz de dar, fundamental, tanto a nivel individual como colectivo, ¿sí? Hay veces que los buenos entrenadores saben sacarle, como quien dice, a los planteles la mejor de sus formas, ¿no? A veces sacan lo mejor de sí, llegan a un plantel y sacan lo mejor, y hay jugadores que inclusive se van de ese plantel y no rinden en ningún lado. Es inexplicable, se ha dado millones de casos, miles de casos de futbolistas que eran dirigidos, fueron multicampeones en un lugar y cuando salían a otro lugar, lamentablemente no rendían ni la mitad de lo que rindieron en ese tiempo con ese entrenador, donde estaban prácticamente para jugar una final del mundo en algunos partidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el entrenador hizo bien. Hay veces que se le dice que el entrenador le sacó agua a las piedras. Entonces, sin desmerecer a nadie, sino que como que hizo un poco de magia, ¿sí? A la hora de poder armar el equipo que antes era impensado, que estos jugadores rindan de la manera que rindan, pero le encontró un buen funcionamiento. Entonces, ese entrenador fue capaz de sacar lo mejor de sí, de cada jugador, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Otra cosa más, colocar a cada jugador en el puesto que pueda rendir más. Saber adaptarlo con arreglo a sus condiciones individuales y a otras desmarcaciones, donde pueda aportar un buen trabajo en beneficio del equipo. Coloquemos a cada jugador en el puesto que pueda rendir más. ¿Sí? ¿Directores técnicos somos? Sí. ¿Dirigimos la parte técnica de cada jugador? Sí. La parte técnica de cada jugador tiene que ver con la condición natural con la que nace cada jugador. Si nosotros vamos en contra de eso por una idea, lamentablemente vamos a estar ya yendo en contra de algo natural. Si hay un jugador que es puntero izquierdo, o como quieran llamarlo, delantero por izquierda, carrilero, lo que se les ocurra, y a mí se me da por ponerlo de lateral de 4, de lateral derecho, me lo va a poder hacer bien un partido, o 2, pero ya lamentablemente el resto va a empezar a flaquear porque no es su posición natural. Entonces, evaluemos en conjunto con el jugador cuál es la posición de cada uno, cuál es el objetivo de cada uno y qué espera ese jugador, ¿sí? De nosotros y también de nosotros qué esperamos de él. Esto es una reunión individual, después de tener la reunión grupal, a ver qué necesita cada jugador en ese tiempo. Y también charlemos con ese jugador. ¿Por qué? Porque ese jugador es importante para nosotros. Entonces, nosotros le vamos a dejar un mensaje, él nos va a dejar otro y vamos a poder llegar a un acuerdo. Claramente nos vamos a tener que acordar de los 20, 22 mensajes, que son 22 jugadores. Y sí, es nuestro trabajo. Entonces, tomemos nota de todo lo que nos dicen, de todo lo que nos hablan, de cómo trabajaron con los entrenadores anteriores. Porque a veces vamos a llegar a clubes donde los entrenadores que se fueron, que dejaron el puesto para nosotros, no nos van a dejar información. Si bien eso, que nos dejen información, nos ayuda un montón, pero a veces no nos dejan información. Entonces, los directivos tampoco la tienen por X motivo, y bueno, entonces nosotros tenemos que ir charlando, recolectando información para poder saber con quién nos estamos encontrando. Porque a veces vamos a ver que futbolísticamente el plantel anda bárbaro, pero humanamente a veces alguno está mal con alguien o no se lleva bien con otro, o hay algún jugador que le gusta jugar más con uno que con otro. Entonces empiezan los conflictos, ¿sí? Porque nosotros habremos visto a un jugador y arriba, en la parte de arriba siempre, por lo general es arriba, en el ataque el tema. Por lo general, claramente que también hay jugadores que se sienten más cómodos en la defensa jugando con uno que con otro, pero por lo general en el ataque algunos dicen, no, mira, a mí me gusta jugar arriba con tal jugador. Bueno, buenísimo,
A ver por qué pasa esto. No quiere decir que nosotros, porque ese jugador lo pida, vamos a ponerlo, claramente. Pero tenemos que saber que esos problemas pueden subsistir y saber estar con ese problema, ¿no? Oscar, ¿qué te parece lo que hablamos recién? No, está muy bueno todo lo que vos decís. Yo, por ejemplo, tengo una forma de manejarme, la tuve siempre, que es como decís vos, el jugador tiene que estar a gusto donde está. Si el técnico te trata bien, vos vas a rendir. Si el técnico te trata mal, vos ya entrás a la cancha predispuesto, de mala forma. ¿Me entendés? Entonces son ahí donde uno trabaja, en la mente del jugador, cómo hablarle, cómo orientarlo, cómo explicarle las cosas. Yo te puedo dar un ejemplo, tuve 2 técnicos, es decir, tuve varios técnicos, de todos saqué un poco. Yo tenía en Barracas, cuando arranqué en Barracas, el técnico que tenía te llevaba el jueves al vestuario cuando te estaba hablando y te decía, vos salías pensando que eras el mejor 8 del mundo. ¿Me entendés? Que podías ir a jugar a Marte y eras la estrella máxima. Y después tuve un técnico, yo salí a la cancha, yo reagrandado. Y después tuve un técnico que un día antes de un partido me dice, Cacho, ojo con el número 10, que esto, y les soy honesto, les soy sincero, arrancó el partido y le pegó una trompada en los riñones al 10. Se dio vuelta al 10, me miró y me dijo, ¿qué haces? Y le dije, te pido 1000 disculpas. Y seguí jugando y me dediqué a jugar al fútbol. Porque ya el técnico me había puesto en la cabeza de que yo era inferior al que estaba enfrentando. Y yo no tengo que, Claro. a mí no me tienen que decir eso. Yo no le tengo que decir a mi jugador que es inferior. Yo le tengo que decir que es superior al que va a marcar, por más que enfrente esté Messi. ¿Me entendés? Porque de esa forma vos le trabajás la cabeza. Si vos arrancás diciéndole, ojo que por tu punta va Messi, y ese muchacho dura 3 minutos en el partido porque en 3 minutos le dio 2 patadas a Messi y lo echaron de la cancha. Eso por lo menos lo manejo yo, en mi forma de pensar. Y nosotros, el que te dice que es técnico, para ser técnico lo primero que tenés que ser es formador. Tenés que saber hablarle al jugador, tenés que saber hablarle a la persona más que al jugador, que te sepa entender, que sepa que en vos no vas a ser un amigo, pero que yo te banco a vos, pero vos me tenés que bancar a mí. Esto es un ida y vuelta. ¿Mm? Yo te doy la posibilidad porque considero que vos tenés que estar adentro de la cancha, pero el lugar te lo ganás vos. A mí no me lo va a venir a imponer nadie, a mí nadie me va a venir. El único que me va a imponer que lo pongas es el jugador. ¿Dónde? En los entrenamientos. En el partido, el día que yo que yo le diga lo que tiene que hacer adentro de la cancha y adentro de la cancha me responde, entonces él es el que me está obligando a ponerlo. No me tiene que obligar a sacarlo, él me tiene que obligar a ponerlo, pero adentro de la cancha. Y que siempre esté el diálogo entre el técnico y el jugador. Vuelvo a repetirle, chicos, es como me manejo yo y es como veo yo. Cada uno tiene su librito y cada uno tiene su forma de pensar. Yo soy de esas personas de que yo voy caminando con él. Hablo de los chicos, yo hablo el idioma que hablan ellos. Yo estoy con ellos divirtiéndome, pero al momento de entrenar, de la línea para adentro se hace lo que yo quiero, o lo que yo considero que se tiene que hacer. Estoy abierto a que algún chico venga o algún jugador venga y me diga, Cacho, ¿qué te parece si yo voy por acá? Déjame pensarlo, déjame verlo. Y capaz que él tiene toda la razón del mundo. Y yo me estoy equivocando. Entonces yo trato de sacarle el jugo. Trato de que, para mí, los 11 jugadores que están en la cancha, para mí, tienen que ser todos, porque en un equipo tenés el que juega, tenés el que piensa, tenés el que sabe marcar, tenés el que sabe cabecear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de que todo eso, meterlo en una licuadora
y juntarlo, hagan las cosas como tenemos que hacerlas. ¿En qué sentido? De que para mí los 11 son importantes. Para mí no hay un 10 que es una maravilla. Para mí los 11 son importantes. El famoso enganche tiene que marcar de la misma forma que marca el número 4. Cuando tenés la pelota, jugá y divertite. Jugá, divertite y hacé lo que quieras. Tirá rabona, hacé sombrero, tirá caño, todo lo que vos quieras. Pero vos tiraste caño, tiraste rabona, la perdiste y la recuperás. ¿Por qué? Porque atrás vas a tener compañeros que van a hacer exactamente lo mismo por vos. Entonces, el equipo es, como dice la palabra, equipo. Tenemos que ir todos y volver todos. Para mí no hay estrella, para mí las estrellas son el plantel. Obviamente que vas a tener jugadores de menor capacidad futbolística que otros. Eso sucede en cualquier lado. Pero hay veces que el que menor capacidad futbolística tiene es el que mayor satisfacción te da. Porque hace las cosas que los demás no la pueden hacer. Y si a mí se tiene que quedar afuera el mejor, y se queda afuera. Se queda afuera. Cuando yo empecé a dirigir en Barraca, el presidente del club era Chiqui Tapia. A Chiqui Tapia, cuando yo jugaba en primera, nos dirigía la subcomisión de fútbol y no teníamos 9 que estaban lastimados. Entonces me preguntaron y le dije que lo pongan al flaco. Chiqui en esa época tenía creo que 17, 18 años. Y jugó, lo pusieron en primera. A los 25 minutos lo agarró un central de Arsenal y lo rompió. Camilla y afuera. Y yo tengo una cierta confianza. Y cuando yo empecé a dirigir en Barraca me dijo, Cacho, te voy a traer a mi hijo, pero si tiene que jugar, juega, y si no, no juega. Obviamente, yo me manejo de esa forma. Si tiene que jugar, va a jugar. Si no tiene, por más que se llame Chiqui Tapia, por más que se llame X, se tiene que quedar afuera, se va a quedar. Y al hijo lo dejé 4 o 5 partidos afuera, porque se fue de vacaciones y una vez se fue a ver un partido de Barracas Central contra San Lorenzo por la Copa Argentina, cancha de Argentinos Juniors, mientras que los compañeros estaban entrenando. Y el sábado fue al banco. Porque considero que es una falta de respeto que te vayas a ver un partido de fútbol mientras tus compañeros están corriendo. Yo también tengo ganas de ir a ver el partido de fútbol. Tus compañeros también tienen ganas de ir a ver el partido de fútbol. Pero vinieron a hacer lo que les corresponde, que era entrenar. Entonces, vuelvo a repetir, es como se maneja cada uno, como uno quiere estar a gusto. Yo me divertía en los entrenamientos con los chicos, porque los chicos se divertían. Teníamos un coordinador que un día me dice, yo no transo con el jugador de fútbol. Para mí el jugador de fútbol en un lugar y yo en otro. Le digo, te hago una pregunta, cuando vos jugabas, le digo, ¿cómo te gustaba que te trate el técnico? ¿Bien o que te trate mal? Bien, y bueno, entonces vos tenés que tratar a los chicos bien. Porque si vos querés que te rindan, tenés que tratarlos bien y tenés que hablarle bien y le tenés que explicar que cuando se equivoca tiene que saber reconocerlo, como nos equivocamos nosotros. Yo me he equivocado 1000 veces, pero siempre diciendo las cosas en la cara. Entonces, el mundo del fútbol es muy hipócrita, es muy rebuscado. Te cortan la cabeza con tal de conseguir un laburo. Y como dijiste vos, Ale, te presentan un proyecto que te ofrece que sos campeón del mundo. Y que los 11 jugadores que vos pusiste en la cancha van a ser los 11 titulares de la selección argentina. Por más que haya extranjeros, lo nacionalizan para que sean los 11 titulares. Te promete todo eso. Pero nadie te puede prometer nada. Las cosas se hacen con laburo, no voy a poner la palabra sacrificio, porque como les dije cuando hicimos el curso de árbitro, sacrificio es el que se levanta a las 4 de la mañana y se va a una fábrica a laburar y corre el riesgo de que lo roben en la parada de colectivo. Eso es sacrificio, eso es jugarse la vida. No que el defensor se jugó la vida. ¿Para qué está el defensor? El defensor está para defender. Se tiró al piso, no fue con un revólver a tirarse al piso. Fue a disputar una pelota como lo hace cualquiera. Y hay muchos en los potreros
que rinden más que un jugador que le están pagando. Ayer saqué en Facebook, no recuerdo el nombre es un jugador alemán, que dijo que dejó el fútbol porque él se dedicaba a terminar el entrenamiento y agarraba las pelotas, las guardaba dentro de la bolsa y los compañeros de él de 20 años le decían que eso no era trabajo de él. Y esas son las cosas que pasan hoy en día. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las medias cortadas? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que están media hora delante del espejo acomodándose el pelito para saber si van a salir lindos? Vamos a hacernos 70 tatuajes porque hay 500 futbolistas que tienen 70 tatuajes. Vamos a hacer esto porque aquellos los... No, cada uno tiene que tener su personalidad, cada uno le tiene que demostrar esa personalidad dentro de una cancha de fútbol, el jugador. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que yo las veo de otra forma. Es como si mi viejo estuviese vivo diría chapado a la antigua, ¿me entienden? Y como decía el flaco Menotti, la cocina en la cocina, el inodoro en el baño, la cama en el dormitorio. No voy a poner la cama en el baño, el inodoro en la pieza, porque no es así. Como dijiste antes, ponemos al zurdo por el lado derecho para que tire los... Pero, ¿cómo es, muchacho, esto? ¿Me quieren volver loco? Voy a dar un ejemplo, el Negro Ortiz era zurdo, iba por afuera, tiraba al centro, venía Escota por el otro lado, gol. Y era zurdo y jugaba por la izquierda. No, ahora lo ponemos del lado derecho para que tenga la cancha. Ay, Dios, eso yo diría sanata. ¿Me entienden? Es lo que yo pienso. No soy el dueño de la... Veo a veces en los partidos de televisión, vamos a dar un ejemplo, ayer la selección argentina. No nos podemos quedar en proyecto. No, merecimos ganar, sí, pero ganá. No merezcas, ganá. Los partidos duran 90 minutos completos. Después hay alargue, que pueden ser 95, el tiempo adicional. Entonces tenés que jugar los 95. Vos tenés que entrenar para 120 minutos, no para 85. Entonces, si vos no entrenás para 120 minutos, no vas a rendir. Si vos querés vivir de esto, tenés que entrenar para 120 minutos. ¿Qué hace Torrico? Ale, vos lo sabés. Sí. Podría quedarse en su casa a la tarde. Y se va al club un tercer turno para entrenar con los arqueros de los chicos que están en la pensión. Se los lleva a trabajar con él. Entonces los otros, no, ¿cómo? Toda la tarde estoy en el shopping. No, chicos. Esto es un laburo. Y tienen la suerte de que es lo que más les gusta y están trabajando de lo que más les gusta. Entonces disfrútenlo. Disfrútenlo. Pero todos quieren la fácil. Lo mismo que los técnicos. Como dijimos, la sanata de que te voy a prometer esto, y no es eso. No es eso. Es trabajar de otra forma. Perdonen que me haya... No, mucho. Profe, no, por favor. Pero la verdad que está para eso, es profesor de acá, profe, no. La verdad que cuando veo esas cosas me ponen no, está perfecto. De la cabeza. Está perfecto. No, está perfecto. Está la bien, verdad que lo que habló Oscar, vamos a desglosarlo porque dijo mucho y cosas muy importantes. Dijo cosas muy importantes. Arrancó hablando, ¿de qué arrancó hablando? A ver si nos acordamos. De saber motivar. ¿Qué nos contó Oscar? Que le terminó dando un golpe a un jugador porque estaba desmotivado y asustado. El técnico que le había transmitido miedo, le había transmitido desconfianza más que miedo. ¿Desconfianza de dónde? A sus condiciones. A la hora de Oscar, a la hora de hablar de motivación, habla de que no hay nadie superior a la hora de jugar un partido de fútbol. Y que no es inferior a nadie el equipo que tenemos. Porque entran 11 contra 11. Y está demostrado claramente que lo que dice Oscar es acertado, por más que después nosotros tengamos otras maneras de motivar. Pero la realidad es que hoy por hoy, ¿sí?
y más hoy por hoy, más que antes, las cosas están muy parejas y cualquier equipo le hace partido a cualquier equipo grande de la manera que sea y no se achica porque sabe que entran 11 a la cancha. Y el partido termina cuando el árbitro dice que termina. Como dijo Oscar, ¿no? Están entrenando para jugar 120 minutos. Cuando el partido termina, termina. Antes no son menos. Entonces eso es muy importante. A Oscar le habían dado desconfianza de sus condiciones. Un error a la hora de motivar, ¿no? A la hora de afrontar un partido. Tenía un técnico y un técnico. Un técnico le habló, le llegó mucho, duplicó sus condiciones y Oscar sacó lo mejor de él. Fue goleador porque este entrenador lo consideró lo mejor. La confianza fue recíproca, el entendimiento fue justo, fue lógico y en ese tiempo, en ese momento, Oscar, como jugador, sacó mucha ventaja de todo eso que tenía, que era el ida y vuelta con el entrenador. Llegó otro entrenador, lo desvalorizó Oscar, le hizo que dude de sus condiciones. ¿Y qué hizo Oscar, pobre? Tuvo un entredicho con el rival. Entonces, a la hora de motivar, como dice Oscar, fijémonos cuáles son las palabras que vamos a utilizar. Pero algo muy importante, partiendo de una base, que es una misión del entrenador, saber motivar desde el llano hacia arriba, nunca desde el llano hacia abajo. Muy interesante. Después habló algo muy importante, de las libertades, de las libertades que le damos a los jugadores. Y una de las condiciones, sí, profe, ahí vimos que nos quedan 2 minutos, una de las condiciones que tienen los entrenadores es que no tienen que ser dictadores, ¿sí? Sino que tienen que ser abiertos, porque Oscar dijo en una parte, si hay un jugador que me está mostrando que estoy equivocado, yo voy a cambiar, pero que me lo dejen chequear, como corresponde. Entonces, también habló, ¿sí?, que le da lugar al que mejor está. También habló de la distancia óptima. Ni muy cerca para parecer amigo, ni muy lejos para parecer arrogante. Recordemos la anécdota que tuvo de cómo quería que lo tratara el entrenador. Y nos dijo algo muy importante, Oscar, recién. Seamos el entrenador que necesitábamos cuando éramos chicos. Nos dijo algo muy interesante. Cuando seamos entrenador y estemos con chicos, seamos el entrenador que necesitábamos nosotros cuando éramos chicos. Para con ese niño en particular. Después grupalmente es otra cosa. Pero con esos niños en particular, seamos el entrenador que nosotros necesitábamos. Y vamos a encontrar un equilibrio. Nos vemos en 5 minutitos, profe Oscar. Un lujo tenerlo con nosotros. Perfecto. Súmese a la segunda hora, que vamos a hablar de otras cosas muy interesantes. Nos sumamos ahora. Ahí volvemos. Gracias. En 5 minutitos nos volvemos. Un lujo, volvemos. Gracias. Gracias. Disculpen la demora. No, no hay problema. ¿Ahora hacía mucho, profe? Estamos. ¿Estaba hacía bastante, no? No, recién. Ah, perfecto. No como a hay veces, problema. como a veces ponen, súmense, todo esto, pensé que... Pero bueno, no hay problema. Ahí esperamos un ratito más, unos minutitos más y ya estamos. Muy interesante lo de Oscar. La verdad que esa charla que tuvo recién con nosotros nos dejó mucho, ¿no? Acá anoté todo, justamente anoté todo porque es muy interesante, porque es para sacar muchas conclusiones, ¿no? A la hora de cuando el entrenador está en la línea de fuego, cómo tiene que decidir, ¿no? También desde el lado del jugador, con el niño, cómo tiene que manejarse. Muy, muy interesante, ¿no? Bueno, habló también de todas las formas, de todas las promesas de trabajo también. Y la verdad que nos dejó cosas muy, muy interesantes que, bueno, se van a poder llevar a casa porque ahí quedan grabadas las charlas. Ahora sumamos a Spotify. Estamos sumando podcasts a Spotify. ¿Qué es un podcast? Son charlas, pequeñas charlas de 3 o 4 minutos con un temario breve de fútbol, bastante reducido, pero que tiene que ver con un tema en particular. Un ejemplo, cuáles son los momentos del entrenamiento, cuáles son las cualidades físicas de un jugador, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es un entrenamiento analítico? ¿Qué es un método global o analítico? ¿Sí? Ahí lo van a ver todo por podcasts en
Spotify. Ahora después le vamos a pasar los links para que nos vayan siguiendo. Estamos, por suerte, con CEF, llegamos a Spotify. La verdad que para nosotros es muy importante. Ya estábamos en YouTube, en Instagram, en Telegram, en Facebook, claramente. Pero bueno, ahora estamos en Spotify. La verdad que las redes sociales hoy nos han abierto las puertas a todos los lugares y a todos los hogares del mundo, porque acá tenemos alumnos de todos los países, ¿sí? De Argentina, de Chile, de Perú, de Paraguay. Hemos llegado hasta, si no me equivoco, países, con el profe ahí me va a hacer acordar el profe Bruno después, Hungría. Sí, Hemos de tenido gente de Hungría, Hungría, de España, Rusia. Sí. de España, Rusia. La verdad que, sinceramente, estamos llegando a muchos lugares. Son formas nuevas de capacitarnos, ¿sí? Antes uno tenía que ir a una capacitación, esperar que llegue el profe, que se baje el ómnibus, no teníamos que esperar a él, salir nosotros a la noche, llegar hasta altas horas. Hoy esto hace que no tengamos frontera, estamos conectados desde un teléfono, desde una computadora pequeña de mano o desde donde estemos, y en el caso de que no estemos queda grabado. O sea, entonces, bueno, estas charlas que además se llevan el material, tratamos de que sean accesibles para todos, y bueno, agradecidos, ¿no? Obviamente por tener una figura tan importante como la de Oscar Cacho Botero, que es un animador de nuestro fútbol y aparte un conocedor de todos esos puestos que hablábamos, de todo donde puede estar una persona en el vínculo del fútbol. Él los pasó por todos y eso es muy importante. Vamos a continuar con las misiones del entrenador que había dejado, y después le vamos a preguntar a Cacho, como hicimos antes, al profe Oscar Otero, perdón, cómo cómo nos ve lo que vamos a hablar ahora. Así él también nos da su punto de vista, que la verdad que saca mucho y la verdad que es muy interesante lo que nos dijo. ¿Estamos todos ya, profe? Así arrancamos. Sí, ya estamos. Vamos a ir, si no le molesta, profe, a la Filmina 3. Yo las voy a hablar, la 3 y la 4, y después le vamos a dejar el cierre a Oscar, al profe Oscar. Listo. ¿Sí? Vamos por la 3. La otra ya la llevan a casa, porque la otra es más extensa. La segunda, la 2, que se la llevan también. Después la leen en casa. Total, está ahí, tiene que ver con esto también. Pero quiero hacer precisamente ahí un poquito de foco en esto que es interesante. Una de las funciones, una de las misiones del entrenador es no tener animadversión con ningún jugador. Queremos decir que no casarse con nadie, ¿sí? A veces el entrenador le agarra una manía a un futbolista y hace eso que no sea ecuánime a la hora de alinearlo, lo que hablábamos, ¿no? Este jugador viene de vez en cuando y lo ponemos igual. Tener un aspecto adecuado con arreglo a la profesión que desempeña. Muchas veces el entrenador también descuida su forma física y su aspecto con exceso de peso, ¿no? Proyectando una imagen negativa ante sus jugadores. No importa el peso. A veces lo importante es estar en forma, mantenerse alineado. No va a parecer absurdo lo que digo, pero es importante no ir desprolijo, no ir mal hablado. Nosotros tenemos que decirlo esto acá desde CEF a todos los que conocen ya lo que es un entrenamiento y a los que no. Y a los que están trabajando también, porque a veces vemos que pedimos respeto a los niños o a los jugadores que nos toca dirigir, y para con otros pares nos manejamos de manera irrespetuosa. Entonces no hay nada mejor que predicar con el ejemplo, ¿sí? A la hora de justamente inculcarle al futbolista el concepto de progresión, ¿sí? Progresar como persona también. A veces decimos que a nivel profesional o semiprofesional o amateur, solo vale ganar. ¿Sí? En cualquiera de esos tres casos solo vale ganar. Pero también es muy importante trazarse el objetivo de mejorar día a día, sobre todo en categorías inferiores. Cuando nosotros dirigimos niños, esto es muy importante lo que voy a decir, estamos al servicio del niño. Cuando nosotros dirigimos un equipo de primera, ¿sí? El jugador está al servicio del club. Entonces, entender que entre los 5 y los 12 años nosotros estamos al servicio de ese niño, y una vez que ese jugador ya está formado y viene y juega para nosotros, pero dirigimos un club
ya de adultos, mayores, ese jugador está al servicio del club. Cuando estamos entre los 5 y los 12 años y un lateral no anda como quisiéramos, un arquero no anda como quisiéramos dentro del campo de juego, no hay otra opción que la enseñanza-aprendizaje, la evaluación, enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? No podemos decir ni hacer una lista de jugadores prescindibles y entregársela a los directivos y decirle a estos 5 o 6 jugadores para el torneo que viene no los quiero, por el mero hecho de que este año no anduvieron bien. Nosotros, si estos jugadores no anduvieron bien, claramente fallamos nosotros como entrenadores, como formadores más que nada. Y después, ya de grandes, de adultos, sí, podemos hablar, ya cuando dirigimos un plantel mayor, si hay algún jugador que no lo vamos a tener en cuenta, porque él está al servicio de nosotros. Entonces, es más importante a veces ser francos, ser sinceros, ser concretos, ser directos y decirle la realidad, que en esa planificación, en ese esquema de juego o en ese equipo que nosotros creemos que es el indicado para afrontar una temporada, no va a ser tenido en cuenta ni siquiera en el banco de suplentes. No quiere decir ni que sea bueno, ni malo, ni nada que se le parezca. Solamente que en ese lugar, esa herramienta no la vamos a necesitar, para que él por lo menos pueda buscarse otro club o ya saber qué hacer a la hora de seguir entrenando o buscarse un club nuevo o lo que fuese, ¿sí? Pero ser franco, ser concreto, directo. Mira, la verdad, no vamos a trabajar con vos, no te tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos un jugador o 2 o 3 en ese puesto. En este momento, la verdad, hay muchos jugadores adelante tuyo. Nosotros no es que no confiamos en vos, simplemente que no vas a ser prescindible. Entonces, eso es importante, entender que cuando es niño, estamos al servicio de ese niño durante 7 años, y cuando el jugador ya es adulto, él es el que está al servicio del club. Saber aplicar en todo momento refuerzos positivos a la hora de motivar al futbolista, lo que dijo Oscar, ¿no? Cualquier mejora, cualquier avance que se produzca, por pequeño que sea, debe hacerlo patente para que el jugador le sirva de estímulo. Sobre todo si se trata de alguien que se está iniciando en el fútbol. Cuando los chicos se están iniciando en el fútbol, tenemos que saber con qué palabras manejarnos. Dale que vos podés, no te hagas problemas si te equivocaste, ya va a salir. No hay ningún problema si se equivoca, para eso está. Tiene entre 5 y 12 años. ¿Sí? Él después va a decidir a los 12, 13 o 14 qué carrera seguir, si quiere seguir siendo un futbolista o lo que fuese. Lo que a nosotros nos respecta como formadores es tratar al 100% de que entiendan de que el estudio es 5 veces más importante que cualquier pelota que ruede, entre o no, ¿sí? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí. ¿Se puede jugar al fútbol y estudiar? Sí. ¿Se deben hacer las dos cosas? Sí. Entonces es importantísimo promover esto, porque de esto es donde nosotros vamos a formar ciudadanos. ¿Sí? Ese chico va a ser un ciudadano, y cuanto más ciudadano útil sea el día de mañana, mejor para todos nosotros. Entonces, la idea de formar ciudadanos constructivos no es una idea, sino que es una obligación. Nosotros, como formadores que somos, tenemos que abordar las realidades que nos toca vivir. No todo el mundo llega a primera, no todo el mundo juega en un equipo de primera, y no todo el mundo, por más condiciones que tengan, logra mantenerse en un nivel alto, y aún así todo, se siguen cometiendo errores. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde un plantel de Vélez tiene a 4 o 5 chicos entre 17 y 20 años involucrados nada más y nada menos que en un caso de violación. Entonces, nosotros como formadores tenemos que ir por el lado de justamente el estudio, el buen vivir, los buenos hábitos, el entorno, ¿sí? Y que ese niño siga nuestros consejos de por vida y nuestras... ¿y cómo le puedo decir? No sé si sería así, nuestros consejos, y podría ser, nosotros estamos para ayudarlo, para acompañarlo en ese proceso, pero también nuestras recomendaciones, que no se olvide de nuestras recomendaciones, esa es la palabra, y que entiendan que los celulares no son amigos del buen vivir, las drogas, el alcohol, una vez que empiezan a tener 13, 14 años, y mucho menos el tabaco, son del buen vivir.
los malos hábitos tampoco son de buen vivir, las malas juntas no son de buen vivir, que no hay ningún lugar mejor, aparte de la escuela, que un club. No existe otro lugar mejor. O sea, no está bueno el boliche, no está bueno. Puede de vez en cuando uno ir a bailar, y claramente, seguramente, pero los lugares sanos, son los que se manejan de manera adecuada y de día, ¿sí? Entonces, este jugador o este niño tiene que acostarse temprano, tiene que comer bien. Nosotros para eso ya le habremos indicado, medianamente, qué es lo que puede llevarse a la boca, qué es lo que puede trabajar, qué es lo que puede comer, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que puede desayunar? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces termina un partido de fútbol y van todos los niños a comer un choripán o van todos los niños a comer un alfajor. Está bien, pero nosotros hablemosle de que puede existir una fruta, de que puede existir, no sé, en lugar de una gaseosa, un jugo, ¿sí? O agua, que hay una vida mejor, que es más saludable y que es y le va a llevar un poquito mejor de hábitos, ¿sí? Al niño a la hora de desayunar, a la hora de sentarse en la mesa, ¿sí? Los platos. Después vamos a pasar a algunas dietas que están muy interesantes. Por eso, justamente, hablábamos de eso, ¿no? De los niños y el cuidado que tenemos que tener. Saber corregir principalmente cuando se trabaja con futbolistas jóvenes, no se trata solo de entrenar y cumplir un plan establecido a nivel individual, porque hay que estar pendiente de los errores que se cometen y hacérselos ver al jugador para que no vuelva a repetirlos, claramente, siempre tratando de ser comprensivos. Sobre todo cuando los que cometen los fallos hacen lo imposible para intentarlo hacer todo bien, ¿sí? Entonces, si vemos una evolución, que ese futbolista o ese niño está tratando de hacer las cosas bien, valorémoslo, que seguramente las cosas van a salir mejor. Como hablaba Oscar anteriormente, no ser un dictador, ¿no? Las cosas no se hacen porque a mí me da la gana, hay que explicarlo detalladamente, el trabajo que se va a realizar, qué se pretende conseguir y sobre todo convencer de su eficacia, esto es importante. Igualmente, en otro tipo de decisiones, el entrenador será mucho más eficaz en su trabajo a la hora de tomar decisiones. Aplica el famoso dicho de utilizar la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza. Importante esto, aplicar la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Esto es importantísimo porque me ha tocado estar en una práctica donde yo jugaba cuando tenía 14, 15 años, generalmente estaba el entrenador y un amigo que hacía de preparador físico. Este amigo nos hacía correr a lo largo de la cancha, nos hacía transpirar un poco, como quien dice, nos hacía transpirar un poco, y el entrenador les decía, ¿ya están listos? Y este señor, que era bueno, a pesar de su desconocimiento, decía, sí, ya corrieron como 15 minutos. Bárbaro. Y nos dijo un día, en el año 93, 94, nos dijo, tienen que tomar 2 litros de agua por día. Y uno de los chicos le preguntó por qué, y dijo, porque mi tío recibió un trasplante hace poco y se lo dijo el médico. Hoy tenemos otro tipo de información, ¿sí? Entonces, claramente acertó, y había que tomar 2 litros de agua por día, sí, y más también. Hay que tomar 1 litro cada 15 kilos que tenemos, ¿no? 15 kilos de peso, 1 litro. Se puede tomar entre 3 y 3,5, mejor. Pero él no sabía por qué estaba informando algo, sino porque vio que un tío había sido operado y el médico se lo dijo. Entonces, no había un fundamento. Entonces, ¿cómo hablamos acá? Tratar de cumplir lo establecido, ¿sí? Que al jugador le sirva. Después, como decimos recién, convencer por la eficacia. Tener una idea, una planificación, convencer con la eficacia de lo que estamos haciendo, ¿sí? No es porque a mí me da la gana. Nos estaba aconsejando que tomemos agua porque a un tío lo habían operado. Entonces, ¿era parecido al porque a mí me da la gana? Y puede ser, ¿sí? Entonces, no sabía por qué entrábamos en calor, la cuestión era transpirar. Está bien, la entrada en calor estaba bien,
pero por más buena voluntad que tengan, a veces hay que tener un poco de conocimiento. Tener las ideas claras, no confundir a los futbolistas con cambios continuos que los lleven a la desorientación. No estar continuamente cambiando en función del contrario, esto es importante. Hay que preocuparse más de cómo está nuestra propia casa que la del vecino. Por eso es muy importante dotar al equipo de un estilo propio e ir perfeccionándolo cada día. Eso es siempre mucho mejor que estar realizando cambios continuos y empezando siempre de cero. ¿Sí? Esto es importante. Saber concretar a la hora de dar instrucciones a los jugadores, especialmente en los partidos. No se debe agobiar al futbolista con un exceso de información, ya que muchas veces se consigue el efecto contrario de lo que se pretende, y en vez de aclarar, se consigue lo contrario, confundir. Si nosotros al futbolista estamos antes de que salga a la cancha, le damos 25 indicaciones o un montón de indicaciones en un momento tan crucial y tan clave, importante para él, es muy probable que se confunda y no sepa qué hacer. Entonces, a la hora de comunicar es el por qué, el para qué y qué hace una vez que ya hace lo que le dijo el entrenador. El por qué, el para qué y el qué va a hacer una vez que hace lo que le pidió el entrenador. Supongamos que le decimos a un futbolista, te tenés que adelantar un poquito para acercarte al volante central. Él va a preguntar ¿por qué? Porque vamos a tener él va a tener una opción de pase y te va a dar la pelota. Entonces el futbolista nos va a preguntar ¿para qué? Para que vos después se la des al volante por la izquierda, ¿sí? Y vayas cuando él se va con la pelota arriba y ocupe su puesto. Entonces el central acerca la pelota al 5, el 5 se la da, ¿sí? Se la da al volante central, el volante central se va con la pelota arriba y nos va a preguntar el futbolista, y una vez después que le doy la pelota, ¿qué hago? Vas a ocupar su lugar. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Y una vez que cumple con el objetivo, ¿qué es lo que hace con eso? ¿Sí? Es fundamental a la hora de comunicar. ¿Con eso alcanza? Sí, alcanza. Ahora, si después nosotros le empezamos a dibujar todo lo que tenemos ahí, es mucho más escabroso para él a la hora de apelar. Recordemos siempre que las decisiones se toman del inconsciente y puede ser que si siquiera a veces, como el rival también juega, ni siquiera sucede esa situación. Entonces, si nosotros le vamos a pedir un montón de cosas que tampoco sabemos si van a suceder, lo vamos a marear y vamos a encontrar un equipo con 6, 7 jugadores confundidos y vamos a depender de individualidades. Hay un problema que tiene, desde mi punto de vista, la selección argentina, donde tiene 5 entrenadores o 5 personas que hablan con cualquier jugador en cualquier momento del campo de juego. El que puede observar a la selección argentina jugar, va a ver que se acerca un jugador, ¿sí? Ayer sucedió eso, le habla uno al oído, se acerca otro, le señaló otra cosa, yo lo voy a buscar después y lo voy a subir, y se acercó un tercero que se llama Walter Samuel a hablarle al jugador de un poco más para el medio. Ese jugador, ¿sí? Era Lo Celso. Ese jugador fue Lo Celso. Ni bien antes de que empiece el partido, busquémoslo, este jugador le hablaron 3 personas distintas. Ese jugador, que si no me equivoco, fue el primer cambio. Claramente, donde hay un entrenador fuerte, eso mismo no sucede. Donde hay un entrenador fuerte, donde tiene las ideas claras, donde las cosas van por un camino, puede hablar, ¿sí? Un ayudante, y sí, puede hablar, pero 3 ayudantes del entrenador no. 3 ayudantes del entrenador no, y menos a un mismo jugador. ¿Por qué? Porque lamentablemente va a suceder algo que se llama una laguna funcional. ¿Qué es una laguna funcional? Que no sé qué función cumplo dentro de la cancha. Entonces, este futbolista, lamentablemente, no sabe si ir para atrás, si va a volver para allá, o si aquel habló, porque también pasa que a veces habló con otro, entonces se mirá si yo voy para allá, resulta ser que tenía que ir para allá, y fue el primer cambio, no es casualidad. Ya cuando empezó el segundo tiempo, ya venían abrazándolo, hablándole. Anteriormente le había hablado uno y después le terminó hablando otro. Entonces, claramente, a esa laguna de funciones que sufrió ese futbolista, la terminó pagando con un cambio.
Entonces, y que encima, como dijo Oscar, ese cambio pusieron un jugador que es zurdo y lo pusieron por la derecha. Entonces, no solo se hizo todo mal, sino que también al que se puso a jugar estuvo mal desde mi punto de vista, ¿no? Como dice Oscar. Entonces, la idea es, si no tenemos las ideas claras y una planificación, es mejor no agarrar nada porque lo podemos hacer peor de lo que estaba. Entonces hay que ser sinceros y decir, mira, la verdad no tenemos planificación, no tenemos conocimiento, para eso no estamos, queremos empezar desde algo más abajo, que no está mal. Que no está mal. Porque no está mal, ¿por qué? Porque nos va a dar otras cosas, nos va a dar otras enseñanzas. Si yo mañana o nosotros con los profes nos ponemos a trabajar en la selección de Alemania y no tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, si nosotros con los profes mañana nos ponemos a dirigir una escuela de fútbol y nos proponemos que en 3 años vamos a formar una academia para después, en 5, tener un equipo de primera, ¿sí? O que por lo menos entrar en algún regional, eso sí es algo lógico. Pero no tiene nada de malo empezar desde abajo. Al contrario, es de donde deberíamos empezar todos. Es una apreciación mía, ¿no? Claramente. Si yo salgo un tipo que nunca dirigió y lo meto en una selección, para mí, desde mi punto de vista, por más éxito que tenga, está mal. ¿Sí? No es adecuado. Hay que ser concreto e ir al grano, dejando en claro lo que nos interesa conseguir del jugador. Si se tiene la suerte de estar en una temporada entera en un equipo, habrá tiempo para ir suministrándole al jugador las consignas necesarias para que lo vaya asimilando de forma progresiva. Ser realista a la hora de fijar objetivos, hay que tener siempre los pies en el suelo y no marcarse metas imposibles de cumplir, que es lo que hablábamos antes. A nivel individual es muy importante indicarle al futbolista cuáles son sus límites, para que se sepa lo que puede y lo que no debe hacer, lo que puede hacer y lo que no debe. Ser un entrenador creíble es otra de las funciones del entrenador. Al futbolista no hay que engañarlo con falsas promesas y decirle el lunes que va a jugar el domingo para tenerlo contento, o que si estuvo en un partido de reserva y no fue convocado, que va a tener su oportunidad en el siguiente partido, cuando en realidad claramente no es así. Cuando se promete algo hay que cumplirlo, en caso contrario es mejor no decir nada, porque ahí es donde el entrenador pierde la credibilidad ante el jugador, y eso le va a perjudicar enormemente en su trabajo. Más precisamente, acaban a jugar todos y resulta ser que no juega nadie o juega a la mitad. Entonces, seamos creíbles, no prometamos cosas que no vamos a poder cumplir, ¿sí? Porque en cuanto le demos menos tiempo a alguien que a otros, en la hora de el jugar todos, nos va a complicar y a perjudicar bastante nuestro trabajo. Existen más cualidades que benefician al entrenador, como el dinamismo, que es para estar buscando nuevas fórmulas para mejorar el equipo. El optimismo, para ver siempre el lado positivo de las cosas, sobre todo en las derrotas o cuando las cosas no salen bien. La iniciativa, para atreverse a realizar planteos diferentes que en ocasiones llevan su cuota de riesgo, ¿no? Tomar la iniciativa. Hacer cosas que otros no estén preparados a hacer. Eso está bueno, ¿sí? Siempre a la hora de jugar. Que no estén preparados a hacer en ese momento. No, como hablábamos, no experimentos, pero sí ser audaz a la hora de atacar, sí ser audaz a la hora de querer tener un poco más la pelota, como dijo Oscar, perderla y recuperarla rápido, ¿sí? Que los jugadores tiendan a echar un sombrero, una rabona o lo que fuese, pero sin perder las libertades, pero a su vez sin perder la obligación de tener la pelota, porque la pelota es una sola, y si la tiene el equipo que dirigimos nosotros, no la tiene el rival, y eso es importante. Pero a su vez también, tener la pelota es como decimos acá, es como tener una naranja. ¿Sí? Si no hacemos nada con la naranja, no vamos a saber nada. Pero si nosotros cortamos la naranja y la exprimimos, la tenencia de pelota es lo mismo. Tenemos que saber qué hacer con esa naranja. Entonces, a la hora de tener la pelota, tenemos que saber para qué la vamos a tener. ¿Sí? Si la vamos a tener para que el rival no la tenga, vamos a terminar 0-0. O no sé si no, en un error vamos a terminar perdiendo. Entonces, pensemos antes de fomentar el lirismo, como quien dice, o la tenencia de pelota para poder
aparentar algo que no somos. Porque hoy está de moda la tenencia de pelota, mirar al Barcelona, mirar a este, pero son los mismos que al tercer, cuarto partido, que cuando no da resultado, es un sálvese quien pueda. Entonces, si lo vamos a hacer, que sea estudiado, que sea planificado, que tenga un fin, que tenga un objetivo. Y esto es importante, la humanidad. Saber tratar a los futbolistas con las dosis de afecto y comprensión como persona que se merecen, como lo que habló Oscar antes. El entrenador no es un sargento de marines ni un hombre de hielo, es una persona, y para sus jugadores y para que sus jugadores lo respeten, no hace falta que se muestre como un ser frío y distante. Solamente debe saber estar en su puesto siempre y por sobre todas las cosas tener la distancia óptima, ni muy lejos para parecer frío y distante y soberbio, ni muy cerca para parecer amigo y que le pierdan el respeto. Vamos a ver, Oscar, ¿qué te pareció lo que hablábamos? Con respecto a lo último que dijiste, ¿Sí? lo de la distancia, me parece que es fundamental el efecto que uno le puede dar al jugador. Yo, por ejemplo, me he ido a comer con técnicos que me han dirigido, pero yo sabía que a la hora del entrenamiento y del partido, el que mandaba era él. Yo sabía poner las limitaciones, porque tampoco era abusar. Me sucedió con los chicos, yo con los chicos me he ido a comer, pero ellos sabían que nosotros en esa reunión podíamos pasarla bien, todo bárbaro, pero ellos sabían que el que manejaba todo y el que decidía las cosas era yo. Y me parece que eso también está bueno, y más cuando tratás con chicos. A mí me tocó dirigir en un club que está cerca de una villa, y yo tenía más del 70% de los chicos que venían de ahí, con sus limitaciones, con sus carencias, con un montón de cosas que había que uno tenía que saber cómo hablarles, porque venían de distintos en algunos lugares eran complicados, y los chicos siempre supieron entender, porque yo les hablaba con la verdad, yo les explicaba cómo tenían que ser. A ellos les gustaba que yo les contara las cosas que me había tocado vivir, y yo siempre le decía que por sobre todas las cosas, yo fui feliz. Algunos me dijeron, pero no ganaste plata en el fútbol. No, no importa que no haya ganado, pero yo fui feliz. Yo con que me haya visto jugar mi viejo en primera, ya para mí eso era ganar la Copa del Mundo. Porque mi viejo tuve la suerte de tener a mi padre que desde los 6 años me siguió a todos lados, hasta cuando jugué en primera, y yo fui feliz. Entonces, como yo fui feliz y yo me manejé de esa forma y se manejaron bien conmigo, porque lamentablemente, o mejor, por suerte, no tuve ningún técnico que haya estado malo. Fueron pequeñas cosas que yo no pude haber estado de acuerdo, pero siempre respeté. Tuve un técnico que un día me dice, la verdad, Cacho, que vos sos el jugador que más estado físico tiene. Y le digo, pero el día de los partidos me dejan la tribuna. Le digo, así que, ¿entendés cómo la historia? Entonces, si soy el que mejor estado físico tengo y me quedo en la tribuna, bueno, está bárbaro, pero yo lo respetaba. Pero, ¿qué pasa? Cuando él se vio, digamos, que tenía su puesto en duda, me tuvo que poner. Pero no lo hablo como si yo hubiese sido Messi, porque yo era un jugador, ¿me entendés? Que sabía lo que rendía. Como tuve la suerte de saber lo que me rendía, sé hasta dónde me podía rendir un chico. Si yo sabía que un chico a mí me podía dar hasta el 70%, yo con que me dé el 70% a mí me servía. Obviamente que le iba a hablar para que él solo vaya tratando de tener un 61%, para que él se sienta mejor. Pero con el 70%, si ese jugador me servía, era fija. Pero no le mentía a ninguno, a todos le iba con la verdad. Esto es así, chicos. Si ustedes quieren, ustedes se piensan que a mí no me gustaba salir. A mí todos sé seguro que me gustaba salir. Pero ¿cuál era la historia? Yo iba a entrenar y a mí me gustaba ir primero, porque yo quería jugar el sábado. A mí me gustaba escuchar, porque yo quería jugar el sábado. Yo no era de esos tipos
que lamentablemente hoy en día lo ves, que los chicos te dicen, uy, qué hinchada que tenemos, mirá cómo salta el de allá, pero no te dicen, mirá cómo está jugando el 5 y ese chico juega de 5. ¿Me entendés? Yo miraba el partido y me fijaba cómo marcaba el 4, cómo marcaba el 2, el 6, el 3, la defensa, el medio, todo. Para que el día que me tocase estar adentro de una cancha, saber resolver. Y eso es lo que le explicaba yo a ellos. Ustedes para saber resolver. Ustedes son los que resuelven adentro de una cancha. Yo les puedo dar las indicaciones, todo bárbaro, pero la resolución la tienen que tener ustedes, porque tienen 1, 2, 3 segundos como mucho para resolver. Y lo tienen que aplicar. A mí me encantaba la tenencia del Barcelona. Tenerla, tocar, pero cuando te tenía que matar el Barcelona, te mataba. No era que agarramos la pelota, se la damos, el arquero se la daba al central, el central al costado, iba todo así, y donde terminábamos después cuando lo presionaban, se la daban al arquero y el arquero pum para arriba. Y pegale de entrada, ya lo dije la vez anterior, pegale de entrada, así te ahorras todo eso, de que te vayan a robar la pelota y que te puedan vacunar, como digo yo siempre. Entonces sacate el problema encima, viene la pelota, pum para arriba, chao, arranquemos de nuevo. Pero no le podés vivir regalando la pelota a los contrarios. La pelota la podés tener 89 minutos. En el minuto que fuiste a pesar, perdiste 1-0. Entonces, a la pelota la podés tener, pero le tenés que dar el destino correcto. Y el destino correcto no se lo doy yo, ni ningún entrenador que está afuera. Se la da el jugador, el actor, ¿me entendés? Yo soy el director de la obra. El actor es el que tiene que decidir a ver si va a hacer reír a todo el público, si los va a hacer llorar, o si van a decir, este es un fracaso. Entonces yo tengo que tratar de darle todas las herramientas a los chicos. Los jugadores, yo voy a decir chicos, pero son los jugadores. Tienen 2 piernas, 2 brazos, un cuerpo, una cabeza, donde hay un cerebro que piensa. El de enfrente tiene exactamente lo mismo que vos, pero vos tenés que ser más inteligente. Vos tenés que tratar de que ese cerebro haga una explosión más rápida. Entonces ahí donde vas a tratar de tener, no lo vas a tener, vas a tratar de que el resultado sea bueno. ¿Me entienden? Eso es lo que yo trataba de enseñarle a los chicos, para que ellos todo eso lo apliquen adentro de una cancha de fútbol y también en la vida. Porque la vida no es una cancha de fútbol. Que hay muchos que el fútbol lo toman como su vida, sí, es cierto. Yo tuve un jugador que lo dirigí en Babi y después jugó en primera, Gabriel Ramón, que jugó en Lanús, Gimnasia de Jujuy, salió como campeón con Gimnasia de Jujuy, que Gabi un día me dice, Cacho, el futbolista muere 2 veces, cuando se retira y cuando se muere. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Porque el que ama el fútbol lo siente de esa forma. Y lamentablemente hay muchos que piensan, muchos futbolistas que piensan, ¿qué es lo primero que hacen? Y me compro una Ferrari, me compro ¿cómo se llama? Una propiedad en un barrio privado. Pero no piensan en primero tratar de obtener todo lo que les faltó cuando eran chicos. Entonces, para mí, aparte del futbolista, me interesa 100% la persona. Que esa persona el día de mañana vaya por la calle y lo vea a su técnico y le diga gracias. O que lo salude. Pero eso para mí es fundamental. Como es fundamental todas las cosas que hablaste con respecto al técnico, de cómo se tiene que manejar y cómo tiene que hacerle creer hasta dónde las condiciones que tiene cada uno. Es por lo menos lo que yo pienso, y explicarle cómo corregir sus errores, como decías vos, cómo hay que poner el cuerpo, cómo hay que recibir, cómo hay que mirar para atrás. No solamente mirar la pelota tiene un imán y la vamos a mirar todo, pero no miramos lo que viene atrás. Y cuando tuvimos el curso, lo he hablado, de jugadores
profesionales que terminan mirando la pelota y nunca terminan mirando al jugador que le viene por atrás y lo Perdón, anticipó. profe, queda un minuto. Sí. Uy, perdón. No, no hay No, problema. por Perdón, favor, un lujo escucharlo, No quería profe. interrumpirlo. Por favor. La verdad que escucharlo es algo increíble. Yo, si me dan 2 horas, podemos hablar de fútbol porque me fascina. Soy Sin lugar a honesto. duda, profe. No, por favor, la verdad que es un lujo Lo disfruto a tenerlo. full. Sin duda, no. Va a haber muchas más clases con Cacho, en muchos más cursos. Ahora nos estamos viendo el día viernes. Gracias, Cacho, por estar. Quiero saludar a todos y después le van Por a hablar favor. ahí por el grupo. Cacho, ¿está usted en el grupo, profe? ¿Profe Oscar? ¿Está usted en el grupo? Sí, en el grupo sí. Perfecto. Sí, Si sí. quieren Está hacerle bien. alguna consulta al profe Otero, la verdad que ahí le dicen excelente. Un aplauso para el profe Otero, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a Le ustedes. agradecemos lujo, profe. muchísimo. Un lujo Gracias a ustedes tenerlo. por la invitación. verdad que no, por favor. A usted le mandamos un abrazo y nos estamos viendo el día viernes, Nos vemos en el la viernes. última clase. Ahí. Gracias. Dale, gracias. Saludos, Gracias, chicos. profe Oscar. Y muchísimas gracias por